Agradezco a Dios porque podemos comenzar a hacer la grabación de el folleto que corresponde al cuarto trimestre del año 2025. El folleto que vamos a estudiar en este trimestre es este que estamos mostrando, Josué, que habla de la fe que conquista. La primera lección nos está hablando, o el título de ella es la fórmula del éxito. Había pasado una etapa de 40 años que el pueblo de Israel estaba en Egipto bajo la dirección de Moisés. Esta etapa de la historia del pueblo de Israel quedó marcada por un tiempo donde el pueblo eh, se rebelaba continuamente contra Dios, estaba quejándose contra Dios, también se quejaba contra Moisés y se presentó la obra que Moisés, como líder que Dios había dado para su pueblo, había actuado, había servido a Dios, se le reconocía como siervo de Dios, pero también en un momento dado está la triste historia de Moisés que se dio a la presión y pecó contra Dios. Y ese pecado le costó morir antes de que el pueblo pasara a Canaán. O sea, Moisés no pudo llegar a la tierra prometida. Eh, Moisés murió, ahora Dios tenía delante, de- después de los 40 años, tenía adelante una obra que hacer. Josué, el líder que Dios eligió, al cual había estado preparando durante el tiempo, porque Josué fue el acompañante de Moisés y aprendía de Moisés. Entonces Josué tenía la tarea de ocupar el lugar de Moisés y de conducir al pueblo de Dios a Canaán. Eh, en este estudio que se está haciendo acerca de la vida de Josué y de la obra de Josué, vamos a señalar algunas declaraciones escritas en la introducción de la primera lección. Dice, el libro de Josué trata acerca de nuevas posibilidades. Moisés, quien había sobrevivido durante 40 años de la historia de Israel, ya era parte del pasado. El éxodo de Egipto y el recorrido por el desierto, que trágicamente estaba marcado por la rebelión y la obstinación, ya habían terminado. Una nueva generación dispuesta a obedecer a Dios estaba lista para entrar a la tierra prometida. No se trataba de una expectativa que debían cumplir, sino una experiencia que estaban llamados a vivir. Con respecto a la etapa anterior que correspondía a
la historia de Israel bajo la dirección de Moisés, nos encontramos que por la obstinación y el pecado de los israelitas, de toda aquella multitud de 653.550, creo que es el número, de los israelitas de 20 años hacia arriba, todos murieron en el desierto. Solamente quedaron dos personas. Una fue Caleb y la otra fue Josué. Por eso, Josué tenía una expectativa delante de él. Esa expectativa, además de la experiencia que él había acumulado sirviendo a Moisés, esa expectativa era la siguiente: él lograría el éxito, podría introducir al pueblo de Israel en Canaán, podría lograr todo lo que Dios le pedía que hiciera, de conducir al pueblo, llevarlo a Canaán, conquistar Canaán, repartir la tierra como heredad y finalmente ya la tierra mantenerla en una posición que estuvieran al servicio de Dios y de acuerdo con la voluntad de Dios. Y también tenía Josué que enfrentar el desafío de sustituir a un hombre como Moisés, que fue un hombre íntegro, fiel, leal, un hombre que se le conoce como siervo de Dios. Josué era sirviente de Moisés, Moisés siervo de Dios. Tuvo que pasar la vida de Josué para que él llegara a ser también reconocido como un siervo o un servidor de Dios. Ante esta expectativa que tenía Josué delante de él, hubo tres cosas que ayudaron a Josué. Tres conceptos que eran indispensables para que Josué pudiera triunfar. El primer concepto es que a través de toda la obra de Dios a favor de Israel, que Josué fue testigo, Josué creía firmemente porque lo había visto que Dios era omnipotente. O sea, significaba Dios podía hacer todo lo que él quisiera porque era omnipotente. También Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, había prometido a Israel, había dado promesas y Dios cumplía las promesas que él daba. Había prometido sacar a los israelitas de la esclavitud, hacerlos un pueblo, hacer el pacto con los israelitas y Dios cumple sus promesas. También Moisés había prometido que él siempre estaría con Josué, como que Dios siempre estaría con Josué, como que era omnipotente y como siempre cumplía sus palabras, sabía Josué que el éxito lo tenía asegurado porque Dios era el líder a quien él seguía. Mientras que él siguiera a Dios, su éxito, su obra estaría marcada con el triunfo.
La lección, la división para el día del domingo, se titula Un nuevo Moisés. Y aquí se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué es significativo que el libro de Josué comience diciendo o haciendo eco de una promesa relacionada con lo que sucedería tras la muerte de Josué? La pregunta es un poco larga, la voy a repetir. ¿Por qué es significativo que el libro de Josué comience haciéndose eco de una promesa relacionada con lo que sucedería tras la muerte de José? En primer lugar, Moisés había dicho, bajo la dirección de Dios, esta declaración: profeta como yo, de entre tus hijos levantará Dios. Aunque esta promesa tenía que ver a largo plazo con la venida del Mesías, con Jesús, también era un cumplimiento que se estaba llevando a efecto con la elección de Josué, porque él era un profeta que Dios estaba levantando para conducir a su pueblo. Y esto también se cumplía en Josué. Dios había dicho a ambos que conducirían a su pueblo a la tierra prometida. Estos son aspectos en los cuales se compara a Josué con Moisés. A los dos les había prometido que conducirían al pueblo a entrar a la tierra prometida. El Señor dijo a Josué: como prometí a Moisés, les he entregado a ustedes todo lugar que pise la planta de su pie. Y esa promesa que Dios había dicho a Moisés también se dijo a Josué con respecto a la heredad que él mismo iba a recibir. Josué terminaría la obra que había sido originalmente encomendada a Moisés. Era, por lo tanto, Josué un nuevo Moisés, un nuevo líder. También viene otra pregunta donde se dan una serie de textos señalados en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, y la pregunta dice: ¿qué dice estos textos sobre Josué? En esos textos se señala que Josué obedecía a Dios, que Josué estaría en el lugar de Moisés, que Josué estaría también ante la presencia de Dios en el tabernáculo, tendría la comunión con Dios eh, por el estilo como había sido eh, Moisés en la comunión con Dios. Y también se señala que Josué era fiel. Josué era fiel. En el primer capítulo de Josué, Moisés ya estaba muerto. Sin embargo, a pesar de que estaba muerto en ese primer capítulo, el nombre de Josué era más significativo, perdón, el nombre de Moisés era más significativo que el nombre de Josué. Se presenta allí en este capítulo a Moisés 10 veces, pero solamente se menciona 4 veces el nombre de Josué. Así que Moisés 10, Josué 4. Pero por encima de ellos dos se nota en este capítulo
que eh, aunque Josué llegaría a ser siervo del Señor, el verdadero líder de Israel no era ni Moisés ni Josué. El verdadero líder de Israel era Dios. Dios era el líder que conducía a Israel y tenía en estos dos casos primero las dos primeras personas de Israel que bajo la dirección de Dios estaban al frente. Eran Moisés y también eh, Josué. La parte que corresponde al lunes tiene como título estas palabras: pasa, posee, reparte y sirve. Y entonces viene la pregunta que se hace: ¿qué podemos aprender acerca de la estructura del libro a partir de este capítulo inicial? Bien, el primer capítulo de Josué sirve de introducción a todo el libro y tiene que ver o comprende cuatro discursos que corresponden a las secciones principales del libro. Y estos cuatro aspectos tienen que ver con la travesía. Se presenta la travesía que siguió Josué hasta entrar en Canaán. Tiene que ver con la conquista, porque se presenta la conquista de Canaán, la distribución de la tierra, porque bajo la dirección de Josué, Dios distribuye la tierra, y también tiene que ver con el servicio mediante a la obediencia de la ley que el pueblo de Israel debía hacer, en lo cual era conducido por el liderazgo y el ejemplo de Josué. Eh, la responsabilidad de conservar la tierra conquistada por Israel estaría en las manos de los israelitas. Y ellos, los israelitas, serían posible mediante o eso solo, eso se podía lograr solamente con la fe, mediante la fe verdadera y la obediencia. El resultado de la fe a la palabra de Dios, a las órdenes de Dios, a los estatutos de Dios, podría hacer que esto pudiera ser una realidad. Solamente se podría conservar la tierra de Canaán si el pueblo de Israel obedecía a Dios y tenía que obedecerla también en estos cuatro aspectos: pasar a Canaán, poseer la tierra de Canaán, repartir la tierra de Canaán y servir a Dios y cumplir la expectativa que Dios quería que su pueblo hiciera. De esta manera, la estructura misma del libro de Josué transmite su mensaje principal. Y el mensaje principal del libro de Josué: las iniciativas de Dios no se realizan automáticamente. Las iniciativas de Dios se podían llevar a cabo si el pueblo estaba dispuesto a ser fiel a Dios, si estaba dispuesto a seguir a Dios. Dice aquí también en este
en esta primera parte, una lectura que quiero compartir. Y dice, esto ha sido siempre así a lo largo de la historia sagrada y también en el presente, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Por el ejemplo, por el ejemplo, la representación del pueblo de Dios en los últimos días, que está señalada en Apocalipsis capítulo 14, transmite la misma idea. La fe en lo que Dios ha hecho por nosotros conduce a la obediencia. La fe en Dios, en las promesas de Dios y la fe en Dios que tiene que ver con todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros, así como también Dios había hecho con el pueblo de Israel, señala que esa fe nos hacía verdaderos representantes de Dios y nos mantenía en armonía con Dios y éramos entonces verdaderos seguidores de Dios, verdaderos representantes de Dios. Por eso la otra sección de la lección es la del martes, habla de herederos de la promesa. Herederos de la promesa. La primera forma expresa el proceso de la concesión de la tierra. ¿A qué se está hablando aquí de la primera forma? Porque la tierra de Canaán era un regalo que Dios había dado al pueblo de Israel. Dios es el único dueño, es el dueño de toda la tierra. Y Dios dio al pueblo de Israel la tierra. Dios había dicho que iba a dar la tierra, pero esa forma de Dios darla la estaba señalando de dos maneras. La primera, que ya referimos, la primera forma fue expresa en el proceso de la concesión de la tierra a Josué, pero también se estaba refiriendo la otra forma a cuando Dios en el pasado había prometido dar la tierra al pueblo de Israel. Pero si lo había prometido en el pasado, que Dios daría la tierra, como que era Dios el que lo iba a dar, entonces eso era como si estuviera en el presente, porque la promesa de Dios, lo que Dios promete es una garantía tan cierta como si lo estuviera dando en ese momento, aunque viniera del pasado. Así que la concesión de la tierra se presenta dos veces, en el pasado cuando Dios la prometió, pero que se podía dar como cierta, y en el momento presente en que Josué está eh, presente, donde Dios le está dando la tierra que ellos debían poseer. Eh, Era necesario una, para que esto pudiera ser, para que el pueblo de Israel que iba a poseer la tierra, que iba a tener la tierra y que iba a ser usada por el pueblo de Dios para representar al pueblo de Dios correctamente, eso solo se podía lograr con una eh, alineación perfecta entre Dios, Josué y el pueblo de Israel para asegurar el éxito de la conquista prometida. Se señala una alineación, Dios da la orden, Josué cumplía esa orden
el pueblo obedecía y lo que Dios decía, también lo hacía Josué, y también lo hacía el pueblo de Israel. Hay otra pregunta que vamos a contestar en esta parte del martes. Dice, en, en aquel momento, la tierra prometida era exactamente eso, una promesa. Sin embargo, Dios la llamaba herencia. ¿Qué significa ser herederos de la promesa de Dios? Ser herederos de la promesa de Dios significaba que Dios estaba presente, que esta tierra ellos la tenían como herencia de Dios, pero que Dios siempre estaría presente. La presencia de Dios con Josué garantizaba el éxito de Josué y garantizaba que el pueblo de Israel también tendría éxito en lo que Dios había establecido con ellos. Esta promesa también tiene que ver con los hijos de Dios que vivimos en este tiempo, porque la historia del pueblo de Israel que sale de Egipto y conduce al pueblo por el desierto al establecimiento de Canaán terrenal, simboliza el trasunto, el viaje, el camino de Dios, que Dios libera de Egipto, que significa la esclavitud del pecado, y nos lleva a la Canaán celestial. Esto también puede ser cierto de una manera. Así como Dios prometió que siempre estaría con Josué, que él estaría y habitaría con el pueblo de Israel que se ve en el santuario, en la obra del santuario, y en la tienda del tabernáculo donde Dios lo guiaba, y con lo que sucedería en el tiempo del fin, que la iglesia de Dios, representando a Dios, presentaba a Dios delante de toda la humanidad. Esto representaba, se podía lograr también únicamente bajo la promesa de que Dios también estaría con nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 28 y versículo 20, allí dice, Jesús dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el momento del fin del mundo. El estudio de esta lección la llegamos hasta este momento en que estamos tratando, terminamos de tratar el aspecto que se señala en el martes, herederos de la promesa. Vamos a tener dos estudios más de esta lección. Terminaremos el estudio del folleto y después vamos a dar otro estudio más de otros aspectos que nos ayuda a entender mejor la lección y nos da más conocimiento de la obra de Dios en aquel tiempo y también el tiempo en que nosotros estamos. Por lo tanto, nuestro estudio llega hasta este momento. Nos encontraremos en nuestra próxima grabación.